Hola a todos, bienvenidos a este episodio. Hoy quiero contarles brevemente sobre las tres maneras principales de evaluar dentro de la educación formal. El título de licenciatura otorga la potestad de aplicar estas evaluaciones. A través de ellas resultan las preciadas y al mismo tiempo intimidantes notas, las cuales pueden representarse en forma de números o de letras según el país. Sin embargo, según el caso, también se recurre a descripciones tales como logrado, no logrado, bien, muy bien, etc., las cuales se implementan preferentemente en las evaluaciones formativas, que pronto revisaremos. Bien, partamos con la evaluación diagnóstica. Como su nombre lo indica, se emplea para que el profesor, antes de iniciar el proceso de enseñanza, pueda conocer el nivel de conocimientos y capacidades del alumno. Ajustar con más precisión y efectividad las clases que tiene preparadas. Luego tenemos la evaluación formativa. Una evaluación provisional que, transcurrido cierto número de clases, le permite al profesor averiguar lo que los alumnos han ido aprendiendo durante el proceso, quienes a su vez, mediante ella, reciben un feedback de su aprendizaje. Y finalmente, la sumativa, que tiene lugar al final de cada unidad, donde se evalúa cuánto se aprendió durante la enseñanza. Entre las evaluaciones se trata de la más decisiva e importante de todas, dada su trascendencia y carácter legal. De los resultados de las evaluaciones sumativas dependerá finalmente si el estudiante, por sus capacidades, cualidades e intereses, muestra un perfil más apto para la educación universitaria, para la educación técnico-profesional o para otro tipo de profesiones o disciplinas tales como los oficios, las artes o los deportes, entre otros. En este punto realizaré una necesaria pero breve digresión para hacer un comentario sobre la íntima relación entre educación y sociedad, y así retomar de inmediato el tema central del episodio. Lo cierto es que, a grandes rasgos, antes de la arremetida de la revolución digital, las crisis y guerras económicas actuales, en el sur global, la universidad a lo largo del siglo XX fue siempre garantía para una posición privilegiada dentro de la sociedad. A diferencia del norte global, donde tanto en la educación como en el mercado laboral son promovidos de manera muchísimo más balanceada lo práctico y lo teórico, pues en definitiva lo que les caracteriza son estructuras sociales más flexibles y por lo tanto menos estratificadas, lo cual se refleja en sus sueldos y su poder adquisitivo, tanto dentro como fuera de sus países, independiente de la mayor o menor presencia de derechos sociales. Por ejemplo, si comparamos en este sentido a los Estados Unidos con Canadá o con Europa, lo cual redunda en el hecho de que en el norte global recibir un sueldo con o sin título universitario garantiza en buena medida el quinto nivel de la pirámide de Maslow, es decir, el de la autorrealización. Y si esto no ocurre, la responsabilidad recae en buena parte en el sujeto mismo. En el norte global, la universidad no es un fetiche que promete y garantiza felicidad, plenitud, autorrealización, bienestar, sobrevivencia y seguridad. Para nada. Si bien la universidad es una institución respetada y admirada, no es convertida en un ídolo, sino que en el centro de las sociedades del primer mundo se encuentra la autorrealización, la cual se traduce en las preguntas: ¿por qué hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es mi vocación? ¿Soy bueno en lo que me desempeño? ¿Me destaco en esta actividad? ¿Me satisface? ¿Me hace sentir pleno? ¿Tiene sentido para mí? En fin, estas y muchas otras que podemos caracterizar como preguntas esenciales, las cuales están absolutamente ausentes y anestesiadas en el imaginario del ciudadano del sur global. En el norte global, el ser humano práctico existe, es admirado y goza del mismo prestigio y dignidad que el ser humano teórico. Se trata de dos maneras de pararse y caminar por la vida, uno tan válido y necesario como el otro. En el norte global no se trabaja solo para la sobrevivencia.
ni para el aseguramiento de la misma, sino que también y en la misma medida para, gracias al sueldo recibido, poder desplegar relaciones satisfactorias con los demás, tanto amorosas, de amistad, como familiares y laborales. También se le da importancia a crecer y aprender, tanto en lo personal como en lo laboral, así como a emprender, innovar, tomar riesgos, en fin, vivir aventuras e historias que luego puedes contar en primera persona. Al final del día, en los países desarrollados no importa tanto en lo que te desempeñes, sino en dar lo mejor de ti, desarrollando todo tu potencial y en la medida de lo posible destacar en lo que haces. En el sur global, por el contrario, pueden llover los certificados universitarios, pero a fin de cuentas no son más que carteles que cuelgan del cuello, pues no garantizan calidad alguna. Al final del día nos guiamos por el color de la piel, el de los ojos, el apellido, el barrio de la ciudad y el costo del bien o servicio. Estos factores, sin darnos cuenta necesariamente, son determinantes a la hora de tomar nuestras decisiones. En el sur global, la gran mayoría solo alcanza el primer nivel de la pirámide de Maslow, el de la sobrevivencia, mientras que una pequeña minoría, la así llamada élite cultural, política y económica, solo llega al segundo nivel, el de la seguridad. Sociedades como las del sur global atrapan férreamente al ciudadano al familismo, de tal modo que la zona media entre, por un lado, la sobrevivencia y la seguridad, y por el otro, la autorrealización, carece del espacio necesario para poder desarrollarse. El resultado son sociedades altamente estratificadas a semejanza de un sistema de castas. Esto tiene que ver con la dinámica actual del globalismo que trato en más detalle y profundidad en los episodios de mi programa Sociedad, cuyas portadas tienen un círculo color crema. Bien, cierre de la digresión. Entonces tenemos los tipos de evaluaciones: diagnóstica, formativa y sumativa. Veamos ahora los instrumentos de evaluación. Generalmente para las evaluaciones sumativas, que son las que cierran el proceso de aprendizaje, se implementan exámenes escritos, los cuales pueden ser de desarrollo o de alternativas. En esta línea existen también las disertaciones, donde el estudiante debe exponer ante el curso una investigación sobre un tema en particular. Un instrumento efectivo, pero utilizado más bien en situaciones muy especiales, debido al alto nivel de exigencia y por su inmediatez, son las interrogaciones, en las cuales el estudiante debe ser capaz de responder y demostrar sus conocimientos y capacidades en tiempo real, de manera directa y oral, ante las preguntas del profesor. Otros instrumentos utilizados indistintamente en los tres tipos de evaluaciones son trabajos prácticos, informes, trabajos de investigación, guías de aprendizaje, presentaciones artísticas, realización de proyectos, elaboración de maquetas, representaciones gráficas o volumétricas, dramatizaciones, autoevaluación, coevaluación, tareas escolares, revisión de cuadernos, entre otros. Miremos ahora más de cerca las evaluaciones sumativas. Los resultados de las evaluaciones sumativas son registrados en los libros de clases, con algunas variaciones según el país. En ellos se encuentran los nombres completos de los estudiantes, fecha de nacimiento, una fotografía, asistencia, notas y hoja de vida. En esta última se dejan por escrito las anotaciones negativas y positivas, citaciones a apoderados, entre otros. Si un alumno reúne una cierta cantidad de anotaciones negativas, su apoderado es citado a una reunión donde se le dan a conocer los problemas que está presentando el estudiante en cuestión. Según el país y el sistema educativo, las evaluaciones sumativas determinarán si el alumno repite o no de curso, e incluso puede llegar a ser un elemento decisivo a la hora de expulsar al estudiante de la escuela. Alterar la nota, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los profesores, es censurado por el sistema,
de tal modo que al responsable se le aplicarán las sanciones más severas, dentro de las cuales se encuentra la expulsión del establecimiento. En el caso de los estudiantes, la falta quedará registrada en la hoja de vida. Paso a paso nos iremos adentrando en los trasfondos de la educación, en lo que pulsa bajo la superficie. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su interés y nos encontramos en un próximo episodio.